periodista del diario La Nación. Y en medio de esta situación difícil que estamos atravesando todos, vamos a estar en comunicación hoy con un grupo de personas a las que esta crisis las afecta doblemente. Estamos hablando de víctimas y familiares de víctimas de delitos que le están reclamando al Estado que no libere delincuentes peligrosos. Ya como es público conocimiento y hemos visto en los últimos días, con el objetivo de descomprimir las cárceles y evitar la propagación del virus, muchos jueces han decidido otorgar prisiones domiciliarias y salidas anticipadas a algunas personas detenidas en distintos penales del país. Incluso hoy una jueza de Quilmes comentó que ya se habían liberado a 176 violadores. Obviamente esto genera malestar, genera muchos reclamos. Ayer hubo un cacerolazo que se sintió muy fuerte en todos los principales distritos del país, y ante esto quisimos hablar justamente con las personas que más saben de lo que es luchar por justicia, que son personas que tuvieron que sufrir situaciones de violencia a manos de delincuentes y no bajaron los brazos, lucharon mucho para conseguir la justicia. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por permitirnos tener esta conversación. Sé que están atravesando momentos muy difíciles. Muchas gracias por estar acá. Y también quiero aprovechar para agradecerle a Belisario San Giorgio, que es mi colega, compañero, que fue el que hizo posible que nos contactáramos con todos ustedes, que estuvo produciendo toda la información, y también a Santiago Nasra, que es quien hace posible la parte técnica, sin la cual no podríamos estar conversando. Voy a presentarlos a cada uno de ustedes, así todos saben con quién estamos hablando, y luego les voy a ceder la palabra, así podemos conversar tranquilos. Uno de los que está con nosotros hoy es Matías Bañato. ¿Cómo andás? Matías sufrió un hecho terrible en 1994. Una persona asesinó a toda su familia, como si fuera poco. Durante todo este tiempo, todos los años que pasaron, Matías vivió constantes amenazas por parte de este asesino, que tuvo incluso la posibilidad de salir, de viajar a España, de volver, de insistir en pedir su libertad. Sin embargo, Matías, lejos de bajar los brazos, se incorporó al Observatorio de Víctimas de Delitos, desde donde lucha para que las otras personas puedan tener justicia, no solo él. Estamos también en conversación con Guillermo Barña, que es el padre de Soledad, una joven que fue asesinada justamente por una decisión terrible de un juez en 2009, que le dio salidas transitorias a una persona que debía cumplir una condena por una violación. Estamos también hablando con Vivian Perrone. Vivian es la mamá de que abandonado en 2002. La persona que lo atropelló fue en principio condenada a 3 años de prisión, pero no cumplió casi nada de esa condena. No solo eso, sino que incluso estuvo todos estos años pidiendo su licencia de conducir, que finalmente obtuvo a pesar de la lucha de Vivian, y Vivian tampoco bajó los brazos. Es parte de la Asociación Madres del Dolor, desde donde acompaña a muchas otras familias que fueron víctimas de delito. También estamos hablando con Adrián Marcenac, padre de Alfredo Marcenac, que fue un joven, una de las víctimas de Martín Ríos, al quien se conoció como el tirador de Belgrano, que en 2006 hizo 13 disparos en plena calle Cabildo y Juramento, y acabó con la vida de Alfredo. Adrián también luchó por justicia y creó la Red Argentina de Desarme para evitar que otras personas sean víctimas de la violencia a través de armas de fuego. Oscar Castellucci también está con nosotros. Él es padre de Martín. Martín fue asesinado en 2006 por Patovicas, y Oscar tampoco bajó los brazos y es miembro de la Asociación Civil Martín Castellucci, que lucha justamente contra la violencia institucional. Y estamos hablando también con Susana Ríos. Susana es madre de Gonzalo, uno de los jóvenes que fue víctima de la policía en San Miguel del Monte, cuando los persiguieron sin motivos y mataron a un grupo de adolescentes. Susana también le toca vivir en carne propia esta situación de la liberación o los beneficios para los detenidos por delitos, porque uno de los policías acusados del crimen ya recibió prisión domiciliaria. Bueno, habiendo hecho esta presentación, me parece interesante que comencemos a conversar. Son ustedes justamente los que más saben de lo que significa estas decisiones de liberar a personas que cometieron delitos y cómo puede afectarles las vidas a todas las personas que fueron víctimas
de algunos de estos delincuentes. ¿Cómo les impactó la noticia de que se había decidido esta situación en medio de la pandemia? Podemos comenzar, si querés, Matías, ¿querés comenzar vos? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, creo que como nos pasó a todos los familiares de víctimas, no solamente los que estamos hoy acá, sino todos los de la Argentina, a cualquier familiar de víctima, estas situaciones es indiscutible que yo siempre digo que uno siente que los vuelven a matar, ¿no? Porque cuando vos ves estas decisiones por parte de la justicia, de otra vez nuevamente ignorar a las víctimas, no escuchar, no tener en cuenta principalmente lo que también somos parte de un proceso penal, que somos justamente los que no quisimos estar pasando por todo esto, tendríamos que ser los que más seamos escuchados, los que más seamos respetados, y las penas, las condenas de esas personas que están en un penal cumpliéndolas o están detenidos después de un hecho, es lo que espera el familiar de víctima de la justicia, ¿no? Es esa parte, yo siempre digo que es algo reparador, es una herramienta que ayuda, si bien obviamente que nada te va a quitar el dolor que nosotros tenemos perpetuo adentro nuestro, sí es una herramienta que ayuda mucho a poder seguir viviendo, saber que por lo menos se hizo justicia por nuestros seres queridos. Cuando se viola de esta forma, te vuelvo a repetir, es lógico que nosotros tengamos todas las sensaciones juntas, bronca, tristeza, desgano, uno se le cruza por la cabeza tantas cosas, Sol, porque es como que decís, vale la pena seguir luchando, porque siempre tenés que estar remando continuamente, haciendo la tarea que le corresponde a funcionarios, ¿no? A las personas que sí eligieron estar ocupando esos puestos. Vos fíjate que es llamativo que en esta reunión que estamos hoy, en las presentaciones, todos, absolutamente todos, tuvimos que hacer algo como para mejorar algo en este país, y que en realidad no nos corresponde al familiar de víctima. Nosotros tendríamos que habernos dedicado a tratar de rehacer nuestra vida de la mejor manera posible, a aprender a convivir con el dolor y la ausencia de nuestros seres queridos, pero no esta sobrecarga y esta exigencia que tenemos de que si no nos movemos nosotros no se mueve nadie, ¿no? Exacto, Matías. Mira, justamente comentaste algo que yo les quería preguntar, porque como bien decís vos, en lugar de, después de una pérdida tan terrible como la que sufrieron todos ustedes, en lugar de poder al menos dedicarse a hacer el luto correspondiente, todos tuvieron que salir a trabajar para conseguir una justicia que debería, en todo caso, haberles dado el Estado. Y me quedo con una frase que le escuché una vez decir a Adrián en una entrevista, que es: tenemos que actuar como contralores de un sistema ineficiente. Claro, todos ustedes de alguna manera se involucraron en que se hiciera justicia, en principio para ustedes, pero después lo ampliaron y empezaron a acompañar a otras familias también. ¿Cómo fue? Me gustaría que acá, bueno, pueden hablar todos si quieren, imagino que todos tienen su propia experiencia. ¿Cómo fue para cada uno de ustedes, en lugar de tener, aunque sea el espacio de hacer el luto por sus seres queridos, tener que salir y lucharla para conseguir justicia? Adrián, ¿querés comentarlo vos? Sí, mira, lo que nosotros sentimos permanentemente y lo hemos reiterado en cada oportunidad que tenemos la posibilidad, sentimos el desamparo permanente de la justicia, desamparo por procesos interminables, porque uno no puede creer que estemos durante 7, 8, 10, 12 años siguiendo adelante y controlando un sistema judicial, un proceso judicial que es infinito y no termina nunca. Y eso es parte de este desamparo que sentimos y es parte de esa revictimización que nos produce el Estado permanentemente con este sistema judicial que realmente lleno de papeles y de burocracia que hace los procesos interminables. Y eso además nos exacerba la cuestión de la fragilidad humana, por la falta de cuidado del Estado y específicamente del Poder Judicial. Y no hablo solamente de la falta de cuidado de las víctimas, como somos nosotros, sino también de los victimarios, porque hoy esta situación coyuntural puso en evidencia un problema estructural serio que tiene nuestro país y nuestro poder, nuestro sistema carcelario y penal, de un hacinamiento y un proceso de los cuales hoy lo que vemos es a dos sistemas políticos
del Estado, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, tratándose de disculparse unos a otros, sacándose las responsabilidades. Y en este caso las responsabilidades son de los dos, porque el hacinamiento de las cárceles, que sale ahora a la luz, pero que es un proceso que viene de hace muchísimos años atrás, es un problema específico de los dos poderes. Del Poder Ejecutivo, que no tiene las cantidades de cárceles adecuadas, con las condiciones humanas adecuadas y con los lugares adecuados, y un Poder Judicial que tiene montones de presos con procesos interminables y con procesos sin ninguna sentencia firme. Y eso es causa de esta situación. Y por eso nosotros decimos que nos sentimos realmente frágiles en este problema. Sentimos esa fragilidad, insisto, no solamente la fragilidad de nosotros como víctimas, sino también de aquellos que deben cumplir una pena con lo que le generaron en la sociedad, pero que están sufriendo también, más allá de la pena que le correspondería por el delito que causaron, un proceso más grave porque no tienen las condiciones adecuadas en donde están resguardados. Y esa es responsabilidad del Estado. Y eso es lo que realmente a nosotros hoy por hoy nos molesta más, que vemos a los poderes, a los políticos, echándose las culpas unos a otros como si esta situación fuera un problema de política partidaria y no un problema coyuntural y serio de nuestro país, un problema estructural y serio de nuestro país, de un sistema carcelario que no da para más y que hay que rever y que debieron rever hace muchísimos años atrás. Exacto, perfecto. Hablabas de burocracia y yo me acordaba de la lucha incansable de Vivian, que entre otras cosas, no solo por justicia por ella misma, sino por una ley de tránsito que permitiera que no quedaran impunes los casos como el que le tocó vivir a ella con la muerte de su hijo. Vivian, justamente vos te tocó luchar para que, aunque sea, no le otorgaran de nuevo el carnet de conducir al hombre que mató a tu hijo. ¿Cómo pensás esta situación de burocracia justamente con lo que comentaba recién Adrián, que de pronto toda esta burocracia estatal lleva a que se den cuenta de una aglomeración en las cárceles en un momento muy crítico, cuando esto en realidad lleva años así? Sí, mira, así como comentaba recién Adrián, la verdad es que nosotros desde el primer momento tenemos que luchar por absolutamente todo, hasta por nuestro lugar como víctimas, ¿no? Si fue un hecho vial, primero tenemos que demostrar que nuestros seres queridos no estaban borrachos, que nuestros seres queridos no estaban drogados, que cruzaban la calle como corresponde. Si fue una violación, que las chicas no eran las que llamaban la atención, que las chicas no eran las que tenían la pollera demasiado corta. Si fue un hecho violento, ¿por qué disparó quien disparó? Bueno, primero tenemos que ganarnos nosotros nuestro lugar y después tenemos que empezar a aprender cómo son todos estos caminos interminables de la justicia. El caso de Kevin, justamente hoy, 1 de mayo, la fecha en que yo lo encontré tirado a Kevin sobre la avenida del Libertador agonizando, y mientras Kevin agonizaba esta semana terrible hasta el 8 de mayo que él falleció, quien le produjo esto, Eduardo Suquiasian, ellos van ganando tiempo, van viendo abogados para modificar las pruebas, para ver, hasta se fue a esquiar a Estados Unidos mientras mi hijo luchaba por su vida. Entonces siempre las víctimas vamos muchos pasos más atrás, siempre las víctimas en esta balanza de la justicia estamos totalmente desequilibrados, pidiendo por favor igualdad de derechos, ni más ni menos, igualdad, pero la verdad es que nunca llegamos a esa igualdad desde el primer segundo, porque nunca elegimos ser víctimas, nunca elegimos perder a nuestros seres queridos, nunca elegimos tener que luchar durante 12 años por una ley vial, donde lo único que estábamos pidiendo en esa ley vial es que quien atropella y se da la fuga no sea lo mismo que el que atropella y se queda en el lugar del hecho, que quien atropella en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes no sea lo mismo que quien esté sobrio. Todos me dicen es cuestión de sentido común. Bueno, esa cuestión de sentido común tardó 12 años en el Congreso de la Nación para que se votara la ley y no salió esa ley como hubiéramos querido todos, porque todavía los jueces pueden dar sentencias en suspenso. Así que la verdad es que es interminable toda esta lucha y siempre ocurre algo como para uno sentirse nuevamente víctima y nuevamente en esta escala de valores muchos pasos o muchos peldaños más abajo, ¿no?
Es interesante, Vivian, que comentabas eso, que ustedes no eligieron ser víctimas y sin embargo están acá y están haciendo un trabajo que debería hacer en todo caso el Estado. Incluso, bueno, Massa comentó en estos días que les encomendaba desde el observatorio que monitoreen la salida de los presos. En eso me gustaría escuchar la opinión de Oscar. ¿Qué opinás vos de que recaiga justamente en víctimas y familiares de víctimas, en monitorear si los presos salen, a dónde salen, si están cerca de sus víctimas, cuestiones que claramente debería llevar adelante el Estado? Mira, obviamente no comparto esa postura. Creo que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad a partir de lo que nos pasó, que excede los límites individuales de cada ciudadano y que cargarnos con esa responsabilidad sería monstruoso. Como los que quieren cargar la responsabilidad sobre los padres de lo que le pasa a los chicos en determinadas circunstancias. Nosotros, creo que el Estado tiene que tener su rol. Nosotros cuando nos conformamos como asociación civil lo hicimos con la clara convicción de que nosotros no vamos a reemplazar, no queremos reemplazar al Estado, sino que queremos colaborar con el Estado en que éste cumpla su función. Yo no tendría problema de formar parte de ese monitoreo, pero me parece que habría que hablar tantas cosas antes que lo harían imposible. Esto es, ponernos de acuerdo en qué vamos a monitorear y por qué. Porque yo particularmente creo que toda esta discusión está muy, muy fuera de eje. Me parece que Adrián planteó bien algunas cuestiones, porque tenemos que hacernos cargo de ver cosas. Nosotros tenemos alguna posibilidad de comunicarnos a partir de las organizaciones que creamos, el trabajo que hicimos, de tener alguna trascendencia mediática y de poder comunicar nuestro pensamiento, y esto nos obliga a poder mirar un poco atrás de las cosas que simplemente suceden, no quedarnos simplemente con la fachada. Y creo que detrás de este tema, de las posibles excarcelaciones, tiene que haber ideas muy claras y tendría que haber gente dispuesta a cumplirlas. No puede haber, bajo ninguna circunstancia, excarcelaciones de aquellos sujetos que hayan sido condenados por atentar contra la vida y contra la integridad sexual. Digo, esto tiene que ser un acuerdo, sí, esto no puede estar en discusión, creo yo. Pero además de discutir esto, creo que tenemos que ver un poco lo que está detrás de esto que está pasando. Creo que es lo que decía Adrián. El día que condenaron al asesino de Martín, yo pude ver dos cosas. Primero, tuve la posibilidad de ver a la familia del asesino de Martín, a su esposa con sus dos nenes. Y pude pensar en ese momento qué iba a hacer de esos dos nenes a partir de ese momento. ¿Quién se hacía cargo de eso? Creo que este también es un rol que el Estado tiene que pensar. Y después me preguntaron, cuando lo condenaron a 10 años y nosotros habíamos pedido más, ¿qué sentía yo por la diferencia de la pena? Y yo le dije, mirá, y te estoy hablando del momento en que fue la condena, hace muchos años, en el 2008. A mí no me interesaba el monto de la condena porque yo sabía que iba a caer en un sistema carcelario que era una especie de bolsa de residuos de seres humanos, donde el asesino de Martín podría haber estado 10, 15, 20, 25 años e iba a salir igual o peor. Y pasó eso. Y vos fíjate que pasó eso. A los 2 tercios de cumplir su condena, pidió la libertad condicional, le dieron un informe negativo psicológico, el juez de ejecución penal dio un informe negativo, apeló y lo libraron. ¿Por qué lo libraron? Porque las cárceles están abarrotadas de gente. En la provincia de Buenos Aires hay un 100% de sobrepoblación. ¿Cuándo vamos a hablar de este tema? A mí me dicen que parece que defiendo los derechos humanos de los presos. No, no, no. Yo cuando sostengo esta postura estoy defendiendo los derechos humanos de todos, de los que estamos afuera, porque mientras las cárceles sean un caldo de cultivo de delincuencia y de agravamiento de la situación de los que están ahí adentro, no vamos a poder construir una sociedad mejor, que es lo que yo quiero. Entonces me parece que lo que planteó Adrián, acá lo que se manifestó es algo donde el tema de la excarcelación, en el contexto de la pandemia, nos tiene que hacer ver una realidad de qué sociedad estamos construyendo, porque lo que vemos adentro de una cárcel, yo estoy totalmente convencido que una cárcel es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y esas cárceles donde hoy los tipos están hacinados, basureados en su condición humana, que como demuestran las reincidencias salen y cometen delitos peores que lo estaban cuando entraron, ¿qué vamos a discutir, Sol? ¿Qué vamos a monitorear?
¿La salida de qué presos? ¿La dimisión de qué jueces? Si este Poder Judicial está atravesado por inequidades. Este Poder Judicial es anticonstitucional porque todas las personas no son iguales ante él. Las personas que son vulnerables no tienen posibilidad de defenderse. Las víctimas que son vulnerables no tienen posibilidad de defenderse. Quien no se puede constituir en querellante y no tiene un buen abogado no tiene posibilidad de salir adelante. Entonces me parece que estas cosas tienen que servirnos para hablar no de lo pequeño que vemos, sino de lo inmenso que está atrás de todo esto y que creo que son las cosas que tenemos que cambiar. Yo en eso me comprometo, más que a monitorear presos, que no sé quién los va a dejar libres, de jueces que me aterran como toman decisiones. Prefiero ponerme de acuerdo y que me escuchen y que nos escuchen qué es lo que tiene que hacer la sociedad para ser un poco mejor en este tema. Por lo menos para que lo vean nuestros hijos. Probablemente nosotros no podamos. Bueno, creo que los que están escuchando, creo que perdimos a Sol. Sí, es así, es así. Así que no sé si alguien quiere retomar a partir y para no dejar esto en el aire, no sé, Guillermo, me parece que Sí. vos o Susana, que no participaron, continuemos. Susana, Que pueda reincorporar. Susana, primero las damas, Susana. Viste, yo como conduzco programa de radio, tomo la conducción por ratito. Y no sé, Susana. Sí. Bueno, buenas tardes. En principio, yo quiero abrazarlos muy fuerte. Los estoy conociendo ahora. Yo soy muy nueva en esto. La verdad que nunca me imaginé estar en este lugar, que es muy doloroso, por cierto, como ustedes lo están pasando. Lo mío, con respecto a todo lo que estaba escuchando, en principio es muy nuevo. Es muy nuevo, digo, porque esto dentro de 19 días va a ser un año que asesinaron a mi hijo. Yo soy la mamá de Gonzalo Domínguez, uno de los nenes que fue brutalmente asesinado con alevosía en San Miguel del Monte junto a sus amiguitos, a Camila, a Aníbal y a Danilo. Fue con alevosía, un asesinato con alevosía. Les quiero decir por qué es diferente, porque ustedes, algunos ya tienen la sentencia, nosotros no todavía, sí los tenemos en prisión. Más allá de todo eso, estaban hablando con respecto a uno de los detenidos que le dieron una prisión domiciliaria, que es no me sale ahora, Martínez. Bueno, es quien obtuvo la prisión domiciliaria porque él ya hacía rato, antes de todo esto, que venía presentando, estaba con problemas de salud, y bueno, tiene diabetes tipo 2, nosotros sabíamos que esto podía suceder. No estoy de acuerdo con las prisiones domiciliarias, por supuesto que no estoy de acuerdo, esto desde el momento que me lo dijeron tampoco cayó bien. Pero bueno, son las cosas que nos toca pasar en este momento. El resto de los detenidos le denegaron a todos las prisiones domiciliarias. Esto les quería comentar al principio. Yo soy nueva en esto. El dolor, yo creo que mi dolor es el mismo que el que yo puedo hablar con ustedes porque es el mismo dolor. La pérdida de un ser querido, en este caso eran 4 niños, es muy doloroso. La verdad que no quiero estar en este momento, en este lugar, pero me tocó. Lo tengo que hacer con fortaleza, con mis compañeros también de lucha, que son los demás papás, que son Camila, Yanina, dije el nombre de su hija, Yanina, Gladys, Blanca, Loa, que es la mamá de Rocío, que es quien estuvo muy grave en ese momento, que se salvó de milagro, bueno, ahora está muy bien. Bueno, yo en realidad hablo no solamente por mí, sino por mis compañeros de lucha, ¿no? Esto es muy duro para nosotros, el día a día afrontar todo esto, pero nosotros, diferente a ustedes, pero no lo quiero decir mal, en este momento la justicia actuó muy rápido. Y yo hay una cosa que quiero destacar en esta época en que vivimos.
Nosotros vivimos en una ciudad muy chica, de 25.000 habitantes. En ese momento que pasó esto, yo siempre agradezco a los medios televisivos, radiales y todo lo demás, porque el periodismo nos ayudó muchísimo. Si en ese momento no hubiese estado presentes, nosotros acá quedamos con un pueblo que nada, que no podíamos hacer nada, que no. El periodismo, ya sea el local también, nos ayudó muchísimo en este tema. Por eso yo siempre lo agradezco. Nosotros recién estamos empezando a transitar este tema del pedido de justicia. No estoy de acuerdo con las liberaciones, por supuesto que no voy a estar de acuerdo nunca, de quienes tienen culpa, tienen que pagar y donde corresponde. Yo principalmente quiero que ustedes entiendan que en esto nunca me imaginé estar en este lugar. Es muy duro. Bueno, más allá de todo eso, yo tengo confianza en que dentro de pocos meses vamos a tener la sentencia, que es lo que no tenemos nosotros todavía. Y quiero una condena ejemplar por el asesinato de 4 niños. Susana, nosotros te queremos agradecer a vos mucho también por estar acá, porque como hablábamos también con todo el resto del grupo, ninguno de ustedes eligió estar en este lugar, seguramente querrían estar en un lugar muy diferente, y eso se entiende, pero la verdad que es muy valiente, y yo quiero agradecerles a todos por poner la voz, porque en la voz de ustedes también están representadas la voz de miles, millones de personas que lamentablemente también tuvieron que sufrir situaciones de violencia, y es muy valiente de parte de ustedes que se atrevan a hablar y a imponerse y a mostrar que no son invisibles, porque la verdad es que han logrado un montón, todos desde su lugar han logrado un montón. Me parece que es muy importante toda la lucha que han llevado adelante. Y hablabas recién esto de la domiciliaria, y yo me acordaba al principio de la charla, había comentado que una jueza de Quilmes dijo hoy que le habían dado ya la prisión domiciliaria al menos a unos 176 violadores, y no puedo dejar de pensar en Guillermo, que es el padre de Soledad, que lo presentamos al principio, que justamente fue una decisión como esta la que terminó con la vida de su hijo. Guillermo, ¿cómo recibiste vos estas noticias? Respecto de las excarcelaciones, estoy absolutamente en desacuerdo. Creo que es cierto lo que dice Oscar, el tema de la sobrepoblación de las cárceles. Eso creo que ninguno de los presidentes democráticos, y ojalá nunca haya no democráticos, por supuesto, les va a ser bueno para su imagen ir a cortar la cinta de una cárcel nueva. Creo que lamentablemente, la última que se hizo fue en el 2004, y creo que si queremos mejorar todo, también debemos mejorar los lugares de detención para que sean realmente lugares donde pueda haber futuras reinserciones favorables. Pero desde el punto de vista de las excarcelaciones, es tremendo pensar que el juez que dio la excarcelación, que era en ese momento salidas transitorias, realmente no se fijó el entorno social, que es una de las cosas que debe tomar en cuenta un juez de ejecución al firmar, que iba a ir a un departamento que era de un solo ambiente, que estaba con su señora y su hija en ese momento de 8 años, pero que esa misma familia era la que existía cuando la nena tenía 1 año, cuando realizó la primera violación, en una chica de 15 años. Entonces, las salidas transitorias pueden ser o por vigilancia de un familiar o por vigilancia de tobilleras que no existen, asistencia policial que no existe, patronato de liberados que no existe. Entonces, en ese caso era de un familiar que los viernes, cuando le da la salida transitoria adicional, no estaba en su casa porque era docente y tenía que estar en la escuela. Ahí aprovechó para intentar violar y matar a Soledad. Entonces,
Si ese juez se disculpó de no tener tiempo de hacer el seguimiento tranquilo, diría yo, llamémoslo tranquilo, de los presos que le correspondían en un largo periodo como que tenía para decir la otorgo o no la otorgo, desde la acordada de Violini hasta estas excarcelaciones, no han pasado ni siquiera 15 días o 20 días y ya están todos esos libres. ¿Cómo hicieron los jueces de ejecución para verificar que se daba, que efectivamente estaba enfermo de lo que decía que estaba enfermo, cuando los informes hasta han sido informes de médicos privados de los presos? ¿Cómo pudo haber verificado el tema del entorno social a donde va, del domicilio donde va a cumplir esa condena? Y ahí pasa que lo manda a la vuelta de la persona que había violado, o como en Misiones a 3 cuadras de su hijastro que había violado. Y del tema de la vigilancia. No hay tobilleras para todos, con lo cual tiene que confiar en la palabra de honor, como dicen, en la palabra de honor de que se va a quedar en su casa haciendo la cuarentena para que nosotros también estemos tranquilos. Si uno reúne todo eso, no sé sinceramente cómo pudieron haber habido tantas excarcelaciones en tan poco tiempo. Y además, yo ayer escuché con buena intención a la ministra y decía que esto podía haber algún error. Si 170 más o menos salidas de violadores es un pequeño error sobre 1.300, 1.400, 1.500, estamos pensando que esa cantidad de violadores no significan peligro para la sociedad, y yo no estoy lamentablemente de acuerdo. Y además, lo último, que no se está cumpliendo la ley de víctimas, la 27372, que todas las víctimas fuimos al Congreso a luchar, tanto en diputados como en senadores, con exposiciones que nos permitieron dar para sostener la posición de una ley de ese tipo, y sin embargo no han avisado nunca ni a uno solo de las víctimas le han avisado: mire señor, le vamos a liberar a quien ha provocado la víctima en su familia. Entonces realmente creo que ha sido una salida que, en vez de ser sanitaria, que pudieron haberla pensado y creo que la pudieron haber solucionado de otra manera, ha sido la salida entre comillas más fácil. Exacto, justamente comentabas, Guillermo, vos, lo de la ley de víctimas que les da derechos a participar de alguna manera de un proceso que por mucho tiempo no tuvieron manera de involucrarse si no eran querellantes, si no tenían un representante legal. Y comentabas vos un punto que dice la ley, que lo voy a leer textual para que se entienda de qué estamos hablando. Uno de los derechos que se les adjudica a las víctimas de delitos durante el proceso es a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente. Entonces, esta ley los avala a todos ustedes, a todos los que sean víctimas de algún delito, a escuchar, a que enterarse antes de que un juez decida liberar o morigerar la pena de un detenido. Para todos ustedes que tienen o procesos en curso, como es en el caso de Susana, o procesos que ya recibieron alguna condena, ¿esto ocurre? ¿Ustedes se enteran o saben de familias con las que ustedes trabajan en esta lucha, que el juez les comunique antes: miren, voy a disponer la prisión domiciliaria para tal persona? Ya, nosotros, yo te digo el caso particular nuestro, un proceso que duró 10 años, y hasta el año 8 nadie nos consultó nunca nada. La única forma que tuvimos nosotros es porque estamos permanentemente vigilando, y esa es parte de lo que de esa victimización que nos genera el Estado, vigilando todo el proceso para que no ocurrieran estas situaciones. Lo que vemos es, además, en un sistema que a nuestro entender funciona muy mal, pero dentro del cual hay funcionarios judiciales que actúan con profundidad, con profesionalismo, y lo que hemos vivido estos últimos 2 años es que cada una de las acciones que pretendió hacer la familia del asesino de Alfredo para sacarle un régimen semiabierto o una libertad, realmente
el sistema judicial nos consultó previamente a nosotros y pudimos emitir nuestra opinión con libertad y claramente y facilitar ese proceso de por lo menos ser escuchados como víctimas de qué es lo que va a decidir el juez. Realmente nosotros, insisto, en estos últimos años hemos tenido ese beneficio de la justicia que no habíamos tenido en los 8 años anteriores de todo el proceso judicial. Por eso insisto que la justicia para nosotros funciona mal, pero hay funcionarios judiciales que actúan con profesionalidad y que a veces, lamentablemente, en algún caso actúan con criterio, con sentido común y amparándose en la justicia, y ese mismo a veces profesional de la justicia en otros casos actúa de manera diferente. Es decir, somos humanos y hay que entender esas situaciones, pero lo que hay que dejar en claro es que debe ser el sistema judicial que respete todas las normas, porque lo que vemos actualmente es el Poder Ejecutivo en una situación de pandemia y de problemas coyunturales, por este caso puntual en el país, consulta a los otros poderes ejecutivos, a las provincias, a los gobernadores, consulta a los intendentes para tomar decisiones consensuadas. Lo que vemos que la justicia parecería que no toma ninguna decisión consensuada. En este caso ni siquiera consulta con las víctimas y ni siquiera consulta con sus pares dentro del sistema judicial. Las decisiones parecería que son del régimen militar, se toman de arriba para abajo y se acatan y nadie tiene posibilidad de discutirla o consensuarla. Y eso, por lo menos desde el sentido común, desde ciudadanos comunes, es lo mínimo que podríamos exigir al Poder Judicial, que antes de tomar una decisión de este tipo, con la seriedad que deben tomarla, no solamente consulten a las víctimas, como exige la ley, sino también consulten entre pares las decisiones que van a tomar. Eso facilitaría mucho el proceso, pero evidentemente no está pasando. Lamentablemente es lo que tenemos, esta situación que lleva a esto, que haya un montón de violadores que vuelven a la calle y encima cerca de las víctimas que violaron. Eso realmente es lamentable. Me gustaría aclarar que me parece que es importante en ese sentido que en el caso de Adrián, Martín Ríos fue declarado inimputable, con lo cual hay un gris muy grande, sobre todo en lo que respecta a dónde debería estar alojado, porque una persona inimputable en teoría no podría estar en prisión, pero a su vez no hay instituciones psiquiátricas fuera de la cárcel que puedan alojar a detenidos. Es todo un limbo que me imagino, Adrián, que la lucha fue todavía más compleja justamente por esta determinación de la justicia, porque ni siquiera había un espacio concreto, real, en el cual pudieran decir, bueno, o una pena, porque si estamos hablando de un imputable, no se le impone una pena, con lo cual imagino que el seguimiento que tuvieron que hacer ustedes fue mucho más delicado. Sí, claramente, el seguimiento fue muy preciso, y además lo que vemos es que lamentablemente aquellos que están en el día a día con el asesino terminan conviviendo y naturalizando todo el accionar y justificando muchos de los accionares de este asesino, y generan estas situaciones donde realmente es una incongruencia que aquellos que lo ven todos los días dicen que está en condiciones de salir a un proceso semiabierto, y quienes lo evalúan de afuera, teniendo una visión imparcial, en este caso el cuerpo médico forense o algún otro profesional que no está involucrado en el día a día, dice de ninguna manera este asesino está en condiciones de pasar un régimen semiabierto, más allá de la situación en la que está, porque va a volver a matar, tiene la misma peligrosidad que tenía hace 10 años, 12 años o 15 años atrás. Y realmente eso es lo que no entendemos. Hay un sistema que parecería que es incongruente, que por un lado, dentro del sistema hay alguien que ampara la situación de este asesino para que pase un régimen semiabierto, diciéndole que está curado, porque extraña a su mamá, extraña a los pajaritos y extraña a los peces que tenía en la casa, y por otro lado, profesionales con otra visión más independiente, diciendo de ninguna manera ha disminuido la peligrosidad, y además, en este contexto, dejarlo bajo las mismas familias que lo crió en esa situación, donde no lo protegió, donde le facilitó el acceso a las armas, donde no hizo ningún control, no lo llevó a cuidados, como solicitaba todo el proceso judicial antes, esa misma familia no está en condiciones de controlarlo, que tome la medicación como debe ser. Entonces, hay una incongruencia en este aspecto, y nosotros creemos que el mejor lugar, insisto, es dentro del ámbito judicial como está hoy, con las condiciones en que está hoy, protegido con un médico que lo controle, con alguien que le controla la medicación. Si vuelve a la calle o va a su casa bajo el control de su familia, va a volver a ocurrir la misma tragedia que nos generó a nosotros. En esto que comentábamos recién de que la justicia debería avisarle a las víctimas, creo que
quien más puede hablar de haberse enterado muchas veces a través de los medios es Matías, que Matías sufrió durante años y años amenazas del asesino de su familia. Me gustaría, Matías, que vos comentes cómo te sentís hoy con esto de que, bueno, ahora la justicia debería comunicarles a las víctimas antes de tomar estas decisiones, y vos tuviste que vivir tantos años bajo la amenaza de la posibilidad de que una persona que te hizo tanto daño pudiera salir y pudiera volver a hacerte daño, porque de hecho, para quienes no conocen la situación de Matías, el asesino lo llamaba por teléfono y lo amenazaba durante mucho tiempo, ¿verdad? Sí, Sol, bueno, a ver, el asesino de mi familia, yo me entero que estaba libre a raíz de estas amenazas, ni siquiera por los medios de comunicación. También a mí me gustaría hacer quizás acá un paréntesis, junto a muchos de los familiares que están acá hoy, hemos luchado por esta ley, y principalmente porque esto tampoco nos vamos a engañar. En ese momento los casos nuestros son muy conocidos, entonces esté o no esté la ley, muchas veces al ser ya el caso mediático, funciona quizás una ley de víctimas aunque no estuviera, porque los jueces se mueven de una manera completamente distinta cuando una causa es pública, cuando están los medios de comunicación encima y cuando no lo están. Que ese es el gran problema, y nosotros apuntamos a conseguir esta ley porque nos parece, y esto sí es una opinión mía personal, me parece terrible que un familiar de víctima dependa de una cámara de televisión para que alguien lo escuche, o para que una causa se mueva, o para que los cuiden. Entonces la realidad es que si bien hoy la ley está sancionada y está reglamentada, también hay otra realidad, que para un juez de ejecución de la pena, como bien decía Adrián y Oscar, y bueno, Guille también, no es lo mismo para ellos decidir una sentencia sobre un expediente a tener a la víctima delante, mirarle a la cara e informarle la decisión que va a tomar. Para ellos es un gran problema, es una gran molestia la víctima en esa instancia. Entonces hay mucha resistencia a que esto se cumpla. Ahora, cuando está la cámara de televisión atrás o están los medios atrás, por supuesto que ahí el juez sí notifica a la víctima, se la avisa, se la informa y demás. El fin de esta ley justamente no es para ninguno de los que estamos acá. El tema es para la víctima de Santiago del Estero, de Tucumán, de la provincia de Buenos Aires, cualquiera que no tiene acceso a un medio de comunicación. ¿Qué es lo que tendría que pasar? No tenemos que depender de un periodista para que un juez te informe, para que la justicia te escuche o para que una causa de respuesta se mueva. Esa es la parte que a mí más me indigna. Yo no me lo voy a olvidar más, Sol, volviendo a lo que vos me preguntaste. El día que a mí me amenazó Fructuoso Álvarez González, es el nombre del asesino de mi familia, yo esa noche, me amenazó a la noche en el mismo horario del incendio en mi casa. A la mañana siguiente yo me acerco a un juzgado, no tenía ni idea de lo que era un juzgado de ejecución, te imaginás, como cualquier ciudadano de a pie, que uno no va conociendo el Código Penal. Los otros Además aprendimos. eras un adolescente. Sí, bueno, ni hablar, pero también pensá que ninguno, seas o no adolescente, ninguno ciudadano de a pie, cuando no te pasa estas cosas, va leyendo el Código Penal, uno no conoce de leyes. Entonces, yo no tenía ni idea de lo que era la ejecución de la pena, de lo que era un juzgado de ejecución penal. Entonces me presento en el juzgado y explico lo que me estaba pasando, de que esta persona me había quemado vivo a mi familia, les cuento que me había amenazado, y la respuesta que me daban es que no me podían dar ningún tipo de información si estaba preso o no, porque yo ya no pertenecía a la causa. Porque en esta instancia la víctima era completamente excluida, que el problema era entre el victimario y el Estado. La víctima ya no tenía ningún tipo de participación. Y me acuerdo que me dijo, pibe, ¿vos no tenés abogado? ¿No te explicó? Digo, no, quizás vos no me estás entendiendo bien, le digo. Me quemó vivo a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos. Te estoy diciendo que me amenazó ayer. Digo, no entiendo qué más hace falta para que la justicia me considere parte. Si yo lo único que te estoy pidiendo es no ver el expediente, yo no soy abogado, no entiendo esto. Lo único que te pido es que vos, como justicia, me digas si está preso o no, porque tengo miedo que me mate a mí y a mi abuela. Nada más que eso te estoy pidiendo. Y ni siquiera eso me dejaban saber, porque no era parte en esa instancia, ¿me explico? Eso es lo que luchamos en la ley de víctimas, que no importa si tengas un abogado, no tengas un abogado. Por eso yo ahora estoy como
con mucha bronca cuando escucho que la excusa que aplican muchos es, no adherimos a la ley de víctimas, porque hay que adecuar el código procesal. A ver, acá hay un tema que tienen que darse cuenta la gente, los jueces y demás. Es un tema de un cambio de cultura, un cambio de paradigma que tienen que empezar a darse cuenta que la víctima tiene voz, que nos hemos juntado muchos, que hoy se habla de la víctima como no se hablaba antes porque era invisible, y tienen que darse cuenta de que tienen que priorizar a la víctima, el centro tiene que ser la víctima. Entonces, más allá de todo esto que estamos hablando de la parte técnica, es un tema también de sentido común, de vos informarle a la víctima, mantenerla tranquila, cuidarla. Después todo lo que es la parte legal, estamos de acuerdo si tenés que adecuar un código procesal o no. Pero es un tema netamente ideológico de no querer tener a la víctima delante, enfrente, porque no piensan y no les interesa enfrentar esa situación, ¿no? Claro, exacto. Bueno, yo no les quiero quitar mucho más tiempo, la verdad, les agradezco a todos que hayan dedicado esta hora que ya casi llegamos conversando, porque está bueno hacer llegar este mensaje, como bien decía Matías, muchas de las cosas, o sea, el acceso a las causas lo lograron ustedes desde su lucha, la verdad que como les dije antes, me parece de una valentía increíble a través de todo el dolor que tuvieron que pasar. Por último, ¿Yo te me puedo gustaría hacer que... un pedido? ¿Te puedo hacer Sí, un por pedido supuesto. Por basándome supuesto. en lo que acabo de escuchar? Porque ayer recibí varios llamados de familiares de víctimas que ya liberaron a los violadores o a los abusadores. Una mamá en Bahía Blanca a la que le violaron a su propio marido, le violó a su hija desde que tenía 9 años hasta que tenía 12, y ya está gozando de este beneficio de prisión domiciliaria a una cuadra de la casa. Ella lo que me está pidiendo es una perimetral, algo para proteger a su hija, pero los tribunales están cerrados. Entonces, si a través de ustedes hay algún número de teléfono donde las víctimas se puedan comunicar, algún lugar donde se puedan hablar con los fiscales, algo como para que las víctimas tengamos una voz, la verdad que estaríamos agradecidos, porque nosotros, siempre estoy dando este ejemplo, no nos podemos subir al techo de nuestras casas a quemar un colchón. Entonces, por lo menos alguna línea de contacto como para que estas víctimas a las que ya les liberaron, quienes le causaron tanto mal, puedan comunicarse. Bueno, vamos a después por privado, si querés, conversamos bien así, a ver cómo podemos dar una mano. Por último, me gustaría si cada uno de ustedes quiere dar como un breve mensaje al Estado en este contexto sobre estas decisiones que se están tomando, y a la gente que como ustedes está con miedo, como comentaba recién Vivian, de que por ahí liberen a la persona que le causó daño y termine en su barrio o quiera vengarse, o pueda pasar algo que bueno, no se sienten seguros, que es con toda lógica. Me gustaría que cada uno, si quiere, antes de cerrar, dé un pequeño mensaje. Yo sí, si me permitís, retomando las palabras de Vivian, no pediría un teléfono donde reclamar, pediría que la justicia vuelva atrás esas situaciones. Realmente no es posible, porque nosotros podemos entender el hacinamiento en las cárceles, pero de ninguna manera justificar una prisión domiciliaria de un asesino, de un violador. No, bajo ningún concepto podemos como sociedad avalar eso. Y en este caso puntual no necesitamos pedirle un teléfono a la justicia donde reclamar. Lo que debemos como ciudadanos y como argentinos, pedirle a la justicia que vuelva atrás esas medidas. Así como los liberaron, que los vuelvan a encarcelar. De ninguna manera podemos estar justificando una perimetral. Lo que debemos exigir como ciudadanos es que vuelvan atrás con esas medidas y que estos asesinos o violadores vuelvan de nuevo a la cárcel. Eso es como conclusión lo que le pediríamos nosotros. Perfecto. Guillermo, ¿querés decir algo para cerrar? Sí, yo diría que coincido con Adrián, que deberían dar una vuelta atrás, sobre todo en lo que, entre comillas, podemos hablar de errores, en todo lo que ha habido un fallecimiento de una víctima. Todos esos delitos deben de volverse atrás, y si efectivamente el que ha cometido ese delito y está en este momento privado de la libertad, está en un sector, en un grupo social de riesgo, que lo aíslen, pero lo aíslen sanitariamente dentro de un determinado ambiente, que puede ser un destacamento del militar, que están vacíos y semivacíos. La Bucetich está prácticamente vacía y tiene cualquier cantidad de habitaciones y camas, pero que no sea la solución mandarlos a la casa pegados a la sociedad que no tiene nada que ver con esos asesinos.
ni violadores. Susana, ¿querés decir algo antes de cerrar? Sí, primero, antes que nada, bueno, agradecerles por este momento que me brindaron. Yo ya, como les dije, en este tema soy nueva, a pesar del dolor, mi lucha va a seguir permanente junto con mis compañeros. Les quiero mandar un fuerte abrazo y bueno, de todo lo que escuché, para mí es aprendizaje. No estoy de acuerdo con las excarcelaciones de delitos mayores, en este caso violadores y asesinos, por supuesto. Quiero que lo tengan en claro. Otra cosa que hablabas, Matías, con respecto a los medios, que es muy, que es terrible que tengamos que por los medios o algo así, dijiste que la justicia tiene que darnos bolilla. Bueno, en realidad yo quiero no solamente agradecer a los medios, sino a los 70 testigos que tuvimos voluntarios el segundo día, del primer día y el segundo día de que asesinaron a nuestros hijos. Bueno, esto es muy complejo, es muy largo, el camino nuestro va a ser difícil, como ustedes tuvieron también piedras en el camino, porque yo, por lo que todo lo que estoy escuchando, tuvieron piedras en el camino, nosotros también las vamos a tener, y vamos a tener que hacerle frente a todo eso. Entonces, yo les mando un fuerte abrazo, todo mi apoyo a ustedes, y bueno, y que sepan que yo no estoy de acuerdo con las excarcelaciones, ni bajo ningún punto de vista, y bueno, que esta lucha sigue, les mando un fuerte abrazo, el dolor de todos ustedes junto con el mío, el dolor es único y es nuestro. Nada más que decirles. Muchas gracias. Abrazo grande. Susana. Oscar, ¿querés comentar algo? Sí, mira, primero, digamos que yo soy muy cuidadoso con el lenguaje. No confundamos justicia con poder judicial. La justicia es algo muy importante. A veces hablamos de la justicia no es el poder judicial está ocupado por hombres, tiene operadores deleznables y tiene otros valiosos. Yo lo que le pido a los operadores valiosos del Poder Judicial, que se pongan los pantalones y que también vayan contra estos jueces que mancillan al Poder Judicial. Mirá, hay un ejemplo que yo cité hace poco, el asesinato de Walter Bulacio, hace 29 años, 22 años bicicletearon la causa. Tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vuelva a haber un juicio que terminó siendo un fallo ridículo. Participaron 50 jueces, ninguno de los 50 jueces fue sancionado por haber bicicleteado 22 años la causa. O sea, hay otros jueces, y que los jueces buenos tienen que hacerse cargo de esto, y el Poder Ejecutivo tiene leyes que hay que hacerla cumplir. La ley de víctimas tiene que hacerla cumplir, la ley no se cumple, por eso no te notifican, porque no se cumple. Nosotros impulsamos una ley referida a nuestro tema, la 26.370, no se cumple. Y se necesita voluntad política para que las leyes se cumplan. Y una última cosa que quiero decir, algo que reivindicamos todos, y por lo cual yo vengo peleando hace muchos años, y es de veras el patrocinio gratuito para los familiares de víctimas. No puede ser que el sistema, como tiene que ser, le ponga un abogado a aquel que no quiere o que no tiene recursos y que ha cometido un delito. Las víctimas también merecen que se modifique la estructura del Poder Judicial. Las víctimas necesitan tener patrocinio gratuito porque nosotros pudimos luchar porque tuvimos los recursos. Hay miles, millones de personas, lo que decían Matías, los que viven en Santiago del Estero, en Tucumán, en el conurbano, que no tienen acceso a la justicia, porque no pueden. Alguien se tiene que hacer. Nosotros lo venimos proponiendo hace años. Nadie nos escucha con este tema. Esto tiene que ser un paso. Si yo sé que en la ley de víctimas dicen, no se cumple, no se hace, no tienen que ser convenios con colegios de abogados. Tiene que haber una estructura similar a la Defensoría Pública para que aquellos que han padecido un delito grave de atentado contra la vida o contra la integridad sexual puedan tener patrocinio gratuito para que tengan derechos. Los derechos existen en los papeles y en la realidad. Nosotros no podemos hacernos cargo de la lucha, de que alguien tiene que hacerse cargo. Ese alguien es el Estado. Para eso hay un Estado, para eso hay legisladores y para eso hay funcionarios que tienen que cumplir. Patrocinio gratuito para las víctimas. Clarísimo, Oscar. Vivian, Matías, ¿quieren decir algo más? Yo sumo. Sí, Vivian, habla. No, lo único, sí, también sumándome a lo que dijeron ya todos, especialmente recién lo que dijo Oscar, le exigimos a los jueces que se sienten a trabajar,
que lean cada una de las causas, que vean individualmente a quienes le tienen que dar algún tipo de beneficio, a quienes no, porque parecería que esto se está haciendo una justicia express, se pone todo en un paquete y listo, y no, tienen que trabajar. Y también pedirle a los legisladores dentro del Congreso que ellos también trabajen. No sabemos si online, no online, como quieran, pero la verdad es que tienen que trabajar. Y nosotros como víctimas exigimos el cumplimiento de la ley de víctimas en todo momento. Vuelvo a decir, porque estamos pidiendo igualdad de derechos, que nunca es igual, porque nunca vamos a recuperar a nuestros seres queridos. Perfecto. Matías. Bueno, sumar un poquito lo que dijo Oscar. Yo fui también uno de los que pensé igual que él siempre. Creo que el abogado tiene que ser gratuito, exactamente igual. Aparte, hay una realidad. El familiar de víctima que tiene un poder adquisitivo favorable seguramente va a poner a su abogado de confianza. Así que no tengan miedo que le vamos a tocar el kiosquito, como decían cuando peleábamos por la ley de víctimas. Esto está apuntado justamente para el familiar de víctimas que quizás no tiene la posibilidad económica de pagar un abogado y por esa razón a veces se queda fuera de un proceso judicial, ¿no? de una causa. Así que comparto las palabras de Oscar. Creo que la ley de víctimas nosotros la defendemos y pienso que en algún punto pasó como lo que dijo Vivian de la ley vial. No era la ley que nosotros queríamos que hubiera salido, nos hubiera gustado que tenga mejores cosas, pero sí creo que era el primer paso. Escuchar la palabra víctima en el Congreso creo que fue un gran avance en nuestro país y hoy tenemos que trabajar fuertemente para mejorarla y uno de esos objetivos tiene que ser lo que decía Oscar. Y para cerrar, sumo que también me gustaría que los jueces que se empiece a aplicar para los jueces también la mala praxis. Me parece que no está bien que todo sea gratuito para ellos. Un error de un juez es una muerte y es una muerte evitable. Y nunca se los puede remover, lo que estuvimos hablando durante todo este tiempo. Si llegás a tener la suerte de lograr llevar a un jury, a un juez, siempre se van a cuidar entre ellos y es muy difícil destituirlos. Es la corporación, Matías. A eso me refería, es la corporación. Basta de corporación, la Edad Media terminó. Exactamente, eso es lo que yo quería también agregar, ¿no? La mala praxis judicial es hora de que exista en la Argentina. Perfecto, bueno, les agradezco a todos por habernos brindado este espacio, fue muy clarificador hablar con ustedes, me parece que es importante que la voz de ustedes se escuche en este contexto que estamos viviendo hoy, y quiero aprovechar también para agradecerle, esta nota fue posible también gracias a Belisario San Giorgio, que todos hablaron con él, que es un colega mío, gran periodista. Muchas gracias. Y Santi Nasra, que es el que se encargó de la parte técnica, que a todos nos supera un poquito, así que fue de alguna manera quien hizo posible que nos pudiéramos comunicar bien hoy. Bueno, les mando un abrazo grande a todos y muchísimas gracias por habernos permitido esta conversación. Feliz día a todos también, ¿eh? Feliz día del trabajo a todos. Feliz día, exactamente. Hasta gracias luego. A todos. Abrazo. Chao.